Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en una entrevista con la intención de reflexionar en temas educativos. Si no se han suscrito al canal, por favor háganlo, compartan sus comentarios, compartan estos videos que son de interés para ustedes. Hoy me da muchísimo gusto recibir a Luis Alberto García Barrón. Para poner un poco en contexto cómo lo conocí, tengo el gusto de, desde hace poco tiempo, dar clases en la Universidad Panamericana. Y claro, cuando quieres dar clases en una universidad seria, pues te van a pedir diferentes requisitos y uno de ellos es dar una clase muestra, pasar por ciertos filtros, y pues allí conocí a Luis. Luis estuvo desde ahí muy presente y además pues es quien nos acompaña muchas veces en estos temas de nuestras planeaciones y todo esto. Él como coordinador de educación en el área de psicología, y es para mí un gusto recibirle, y hoy vamos a poder platicar de muchas cosas desde su experiencia y desde todo su conocimiento. Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido y muchas gracias de todo corazón por aceptar y dedicarle tiempo. ¿Cómo estás? No, con todo gusto, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que también me da mucho gusto estar aquí en este espacio, también hablando de universidades serias, pues bueno, en La Salle, que es todo un referente. Y pues sí, como dices tú, también con el gusto de haberte conocido desde la clase muestra, que ahí se vio pues el nivel y la calidad de Rodrigo como docente y como persona, y que hemos venido trabajando, conociéndonos. Me hiciste el favor de hacer la invitación y pues con mucho gusto estar aquí. Muy bien y muy contento. Pues te agradezco, Luis. ¿Y qué te parece si arrancamos porque nos platiques un poquito de ti? ¿Quién eres? ¿Tu formación? Claro. ¿Cómo vas encontrando tu vocación? Bueno, pues yo soy egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Yo ingresé ahí ya hace algunos años. No es necesario que demos tantos detalles, ¿verdad? Después hice una maestría en estudios políticos y sociales, y los caminos de la vida, como dice la canción, me fueron llevando hacia el ambiente de la educación. Un poquito ahí quizá por necesidad y por circunstancias que se van dando después de estar un tiempo como en el ámbito organizacional de las empresas. Pues tanto factores laborales como personales me hicieron recalar en el ámbito educativo. Un poco mientras justo estaba estudiando la maestría en la misma UNAM, en estudios políticos y sociales, pues tenía tiempo y disposición para poder dar algunas clases. Entonces encontré un centro de asesoría, ¿no? Para los estudiantes que hacen su examen de egreso de la prepa por el examen único, ¿no? Vía prepa abierta de la SEP. Y bueno, de ahí fui poco a poco metiéndome más en el ámbito educativo, clases ya en bachilleratos escolarizados, después ya clases en el ámbito profesional, pasando por diversas universidades, hasta que llego a la UP, donde es finalmente donde me he estado ya pues centrando en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y en ese inter también he tenido la posibilidad de conocer otros aspectos de la educación, no solo la docencia, sino también la asesoría, el desarrollo de contenidos, ¿no? Tanto digitales como impresos, el diseño instruccional, ¿no? El diseño de situaciones, experiencias educativas. En fin, me ha tocado como jugar varios roles dentro del ámbito de la educación, siempre en el ámbito de educación media superior y superior. Y pues aquí estamos, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, pues he tenido por ahí algunas publicaciones, algunos textos que hemos escrito. Y pues también la psicología nunca ha dejado la parte clínica, ¿no? También soy psicoterapeuta en la unidad de psicología clínica de la UNAM, pero como platicábamos hace un ratito, ¿no? O sea, yo me defino sobre todo como un profesor, como alguien dedicado al ámbito de la educación, muy en particular en el ámbito de la psicología, de la pedagogía, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Justo antes de empezar la grabación platicábamos un poco y sobre esto decías que algo que no dejarías es el salón de clases. No, totalmente. ¿Qué encuentras? ¿Dónde está? ¿Cómo descubriste esa pasión del salón de clases? Y a lo mejor ahorita nos va a ver alguien que está por empezar en su primer año de dar clases o está temeroso de lo que pueda pasar. ¿Dónde está la magia de las clases? Pues no sé cómo definirlo, pero la palabra es buenísima, ¿no? A ver, claramente hay que tener un gusto, una vocación. Al principio puede ser difícil, no todos los grupos son fáciles, no todos los estudiantes tienen la motivación, la búsqueda.
Pero yo creo que justo ese contacto con los jóvenes, ¿no? Te da vida, te da esa posibilidad de, pues, de estar como actualizado por dónde vienen y sobre todo el ver que aprendan, ¿no? El ver que, digo, a mí me toca justamente hoy por hoy ahí en la UP como dar clases en muchos momentos, ¿no? Cuando entran a la mitad de la carrera, un poquito en el último tercio y ya cuando están en la especialidad. Ver esa maduración, ver ese crecimiento de los estudiantes, de cómo van conformando su visión profesional, su visión de lo que es la psicología en particular es fabuloso, ¿no? Mi esposa diría también que me encanta porque no paro de hablar. Esa es otra de las cosas que seguramente hacen. Pero además porque la docencia te mantiene actualizado, te mantiene estudiando, te mantiene investigando y eso es algo también que me gusta. O sea, al final de cuentas como que todo el ambiente académico, pero el salón, no sé, tiene una magia increíble. Las pláticas en el pasillo con los estudiantes, las risas cuando hay ahí algún comentario. No sé, es difícil de definir en unas palabras, pero creo que es ese contacto, ¿no? Es ese contacto humano y ver ese crecimiento, ¿no? Ya después, bueno, viene pues la satisfacción de ver que ellos están contentos con tu desempeño. Digo, como sabes, pues siempre en el ámbito educativo, pues están las evaluaciones formales que se hacen del desempeño docente, etcétera, ¿no? Y siempre son muy gratas. Pero yo creo que cuando me encuentro a un exalumno en la calle y lo ves que te voltea a ver y que lejos de esconderse o sonríe y te dice, profe, ¿cómo estás? Y te saluda con cariño, dices, bueno, algo bueno ha de estar haciendo uno, ¿no? Entonces, esa es la retribución, creo, al final, que es un poco como, no como en términos de una vanidad o un ego, sino decir, oye, pues es que te lo dice, ¿no? Es que aprendí un montón y esto me sirvió y eso es, ¿no? Y ahora estando en la coordinación, pues es también el gusto de poder colaborar ya no solo dentro del aula, ¿no? Sino en la construcción de todo un proyecto, de todo un plan, de toda una organización que está enfocada en hacerlo. También eso me encanta. La verdad me gusta mucho el trabajo de gestión educativa, toda esta parte de la academia, pero como dijiste y te lo dije hace rato, el salón, ¿no? No lo voy a dejar. Ya cuando me toque pues jubilarme de la UP, que espero, ¿no? Que así sea, pues sí, no, me veo un poco ya, incluso en esa etapa de la vida, diciendo, pues por lo menos déjenme una clase, ¿no? No, hasta que el cuerpo aguante. Hay muchos temas de los que quiero platicar contigo, pero antes de cerrar este en particular, hablas de ver a los jóvenes crecer, Sí, pero también como profes vamos creciendo. claro. ¿Qué te costó trabajo? Insisto, sigo pensando en esos profes que hoy quizás están dudosos de su vocación. Hoy sabemos que ser profe tampoco es un tema sencillo y todos pasamos por yo le llamo como un pagar derecho de piso, ¿no? Cuando empiezas a aprender la dinámica de grupo y todo esto. ¿Cómo fue tu proceso de crecimiento como profe? Claro, pues creo que justo, a ver, lo acabas de decir, ¿no? Un tema que es siempre bien difícil es como el tema del control de grupo y más cuando empiezas, porque además, bueno, yo empecé muy, muy joven y creo que muchos empiezan jóvenes y si das en estos niveles, pues de repente hasta pareces alumno, ¿no? O un poquito más adelantado. Entonces de repente viene ese nervio y viene esta cuestión de, híjole, soy buena onda o me pongo muy estricto y demás. Por supuesto, juega ahí la personalidad de cada quien, el temperamento, el carácter de cada quien en cómo se planta y cómo le gusta esta cuestión. Pero creo que esa ansiedad que te provoca el control del grupo, esta parte es algo fuerte al inicio, ¿no? Y a mí me costó encontrar cómo ese lugar. Al final descubrí que la mejor forma de controlar a un grupo es hacer una clase que les encante, ¿no? O sea, si tú haces una clase activa, participativa, interesante, que los mueva, ya está. No tienes que ser más en el control de grupo, ¿no? Entonces, eso es por lo que fui aprendiendo y un poco ahí, pues la recomendación es esa, ¿no? Busquen entender al grupo, la dinámica, qué les mueve, qué les gusta y tratan de hacer una clase que sea muy, muy interesante. No se trata de hacer globitos y no, o sea, el aprendizaje tiene que ser el centro. Pero ahora sabemos que hay muchas formas de generar esa posibilidad, ¿no? De hacer ese aprendizaje. Entonces fue uno de los temas más
complicados. Creo que también y eso por temas muy personales, algo que fui aprendiendo y que me dio mucho el orden, ¿no? El orden en la planeación de las cosas, el orden en la evaluación, la objetividad en la evaluación, ¿no? Porque de repente sí es complicado separar, ¿no? Lo que conoces del grupo y el alumno que no te cae tan bien y el que sí, y plantarte frente a una evaluación y tú ser sumamente objetivo en el proceso de evaluación. Ese es otro factor interesante, ¿no? Ahora que hay tantas vías tecnológicas para construir exámenes, para construir cosas, pues a lo mejor por ahí ya es ahorita un poquito más sencillo. A mí todavía me tocó papel, ¿no? Y pasar calificaciones en estas sábanas así, donde llenabas alveolitos y te equivocabas y tenías que empezar y demás, ¿no? Entonces ahora es quizá, creo yo, un poquito más fácil en la parte, digamos, como técnica de la evaluación en cuanto a la calificación, de todo lo que se pueda automatizar. Pero el diseño de una buena evaluación que te permita evaluar competencias y desarrollo, esa es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Y a veces, pues eso implica tiempo. Y si tienes grupos grandes, híjole. Luego, cuando empezamos, platicábamos hace ratito, ¿no? Pues por necesidad económica, etcétera, ¿no? Y en este país, pues muchas veces por una realidad que es lo mal pagada que es la docencia, ¿no? Pues un poco en el ámbito privado, pero no se diga en el ámbito público, ¿no? Los sueldos son muy bajos. Los profesores necesitamos de repente tener como muchos grupos o tener doble turno y tienes una cantidad impresionante de cosas para hacer, ¿no? Entonces, quizá también en ese sentido no se saturen, ¿no? O sea, si tienen la posibilidad de complementar la actividad docencia con otra cosa, es muy importante porque creo que finalmente sí tiene que seguir uno en el ámbito profesional para poderlo transmitir, ¿no? Pero no hay que saturarse, digo, en la medida que las necesidades económicas lo permitan, porque si no, trabajar a destajo en esto no ayuda, ¿no? Considerando esto último que dices, que no siempre es fácil por temas de tiempo, por temas de economía, ya lo mencionabas más o menos, pero un reto para un profesor es mantenerse actualizado, Totalmente. estarse capacitando en diferentes cosas. Aunque tú trabajas con jóvenes, quisiera ampliar esta pregunta en general, habiendo profesores independientemente del nivel educativo. ¿Hacia dónde dirías que tendríamos que apostarle a la actualización de docentes? ¿Dónde un profe es donde tiene que invertir para su propia formación? Ok. A ver, justo hace poco acabo de terminar un diplomado ahí en la UPEN en Educación en Ciencias de la Salud y creo que hay como 3 ejes fundamentales en ese sentido, ¿no? El primero tiene que ver con la formación didáctica, ¿no? O sea, es decir, con las estrategias de enseñanza que puede uno implementar, mucho a partir de conocer cómo funciona el aprendizaje. Y cómo funciona el aprendizaje quiere decir cómo funciona el aprendizaje en cada etapa. Porque el aprendizaje, pues en el nivel preescolar, en primaria, secundaria, etcétera, son etapas de desarrollo diferente a nivel cognitivo, a nivel socioafectivo, y por supuesto la manera de lograr el aprendizaje cambia, ¿no? Hay ciertos elementos básicos, pero es esa parte, ¿no? Entonces, primero, la actualización en ese sentido, ¿no? En estrategias de enseñanza-aprendizaje. Segundo, que además creo, pues justo iremos platicando mucho de eso hoy, el tema de la tecnología educativa. Cómo integrar esa tecnología para lograr formas de aprendizaje activo. ¿Qué aguas con la palabra tecnología educativa? Porque un pizarrón es tecnología educativa. Claro, ya es muy básico si quieren. Pero la tecnología educativa tiene que ver con todos los medios, ¿no?, que utilizamos para poder desarrollar experiencias de aprendizaje a través de ciertos recursos muy, muy diversos. Y ahí también tenemos que entrarle a esa parte, ¿no? Entrarle a la parte de la tecnología, que además ahora es toda una cosa increíble en términos de lo que permite, con sus riesgos. Y la tercera cosa que a mí me parece fundamental es actualizarnos en términos humanos, ¿no? En términos éticos, en términos de poner a la persona en el centro y en términos de entender también en ese sentido humano cómo van cambiando las generaciones. Porque los estudiantes de bachillerato de hoy, bueno,
tampoco, ¿no? Hay que exagerar, pero son muy diferentes de los estudiantes de bachillerato de hace 20 años, ¿no? Otras necesidades, otro contexto social, otras aspiraciones, por supuesto. Entonces también tenemos que en esa parte humana entender cómo van cambiando las personas, cómo van cambiando los contextos sociales, ¿no? Me parece que esas 3 áreas son lo básico. Es un hecho que la pandemia cambió o impactó de diferente forma y hoy tenemos un público universitario, para ir entrando en tu campo específico, que tiene necesidades muy particulares o tiene una realidad muy específica. ¿Cuáles son los retos que tú ves específicamente para quienes estamos involucrados de alguna manera en la formación en la etapa universitaria? Ok. Creo que ahora, sí, mucho la pandemia, mucho también los cambios generacionales. Pues hemos visto simplemente acá en la universidad un incremento de los casos de situaciones de ansiedad, de depresión, ¿no? Muchas cuestiones relacionadas con la salud mental. Los estudiantes llegan muy bien en términos académicos. Yo, por lo menos en la experiencia que me ha tocado, o sea, ves estudiantes que vienen con muy buena formación estrictamente académica, con buenos promedios, con buenas habilidades, pero la parte socioafectiva viene complicada, ¿no? En ese sentido, creo que hay una ansiedad muy grande respecto al futuro, ¿no? Nuestro rector hablaba hace tiempo, me acuerdo muy bien de esa plática, ¿no? Decía, probablemente estemos enfrentando ahora generaciones que traen una desesperanza, ¿no? Realmente respecto a lo que viene, un poco la preocupación por el tema del cambio climático, la violencia, las guerras, un entorno laboral que no se ve fácil, complicaciones a nivel de lo que esperan. Muchos de mis estudiantes dicen, es que yo ya no voy a tener una pensión, es que conseguir ahora o irme a una casa e independizarme es casi imposible con los costos inmobiliarios. Entonces, vienen mucho con esa ansiedad, ¿no? Y al mismo tiempo, que a mí me parece algo muy bueno, vienen con mucha conciencia del autocuidado emocional, ¿no? Son generaciones que vienen mucho con este tema del autocuidado. Entonces, eso es un reto porque muchas veces en el ámbito universitario creo que ahora ya tenemos que abordar temas que a lo mejor pensábamos que le tocaban al bachillerato o demás, que ya en la universidad llegaban los estudiantes a formarse como profesionistas y punto, ¿no? Entonces sí tenemos que atender esa parte. Tenemos ahora, yo lo he visto cada vez más, acompañarlos, sobre todo en el primer tercio de una carrera profesional, en el aspecto emocional, ¿no? En el aspecto de irse adaptando a un nuevo nivel de exigencia, etcétera. Yo tengo muchas personas de mi edad que dicen, ay, bueno, en mi tiempo llegaba y los profesores no se preocupaban. O sea, tú llegabas, te trataban súper mal y aguantabas. Punto, ¿no? Bueno, pues, la realidad está cambiando en ese sentido y creo que tenemos que atender esa necesidad, ¿no? Entonces, ese es un reto que a mí me parece fundamental. Y el otro asunto, pues, es justamente el tema de su relación con la tecnología, ¿no? Con las pantallas, por supuesto, y que sí ves efectos en temas de concentración, en temas de memoria, ¿no? En temas de poderse focalizar en las cosas, ¿no? Entonces, ese es todo un tema, ¿no? Porque pues de repente una clase universitaria donde tienes una práctica pues puede ser muy larga y ves que les cuesta esta parte de poderse focalizar, concentrar, etcétera, ¿no? Entonces ese también es un reto interesante, ¿no? En términos del manejo de esta parte. Y no se diga de la inteligencia artificial, ¿no? Que ahorita hablaremos de eso. Y sobre esto, ¿cómo manejar en un ámbito universitario este acceso tan rápido a la información, donde ya quizás no es ni siquiera necesario ponerse a pensar en alguna sesión porque ya se tiene acceso a ella, pero se descuidan otras cosas que tienen que ver directamente con el pensamiento crítico, ¿no? O sea, Exacto. pienso en esta dificultad, así lo percibo, tú me dirás si lo ves igual, de los jóvenes para de verdad analizar un fenómeno desde diferentes perspectivas. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, es un tema que se ha debatido mucho.
Me parece que no podemos simplemente, por ejemplo, cerrarle la puerta, ¿no? Y decir, no, aquí nos vamos a regresar al siglo XX y aquí va a ser de esta forma, con libros, con papel y demás cuestiones, ¿no? Pensando que el acceso a la información tan rápido, como dices tú, tiene un efecto secundario respecto a su capacidad de pensar, de analizar. Yo soy un convencido, ¿no? De que el aprendizaje necesita su tiempo, necesita su ritmo y su espacio para asimilar, para, como dices tú, abordar un fenómeno y, por ejemplo, un trastorno psicológico, no solo verlo desde la parte de la psicopatología clínica o de la parte biológica, ¿no? Sino entender también los factores contextuales que están alrededor, el estilo de vida, etcétera, etcétera. Y para eso tienes que tener este tiempo y esta capacidad de ir trabajando, ¿no? Pero yo creo que el problema de la información se da cuando la formación solo se centra en dar información. Esto que dije sonó muy extraño, ¿no? Usé mucho el sion. A ver, me explico. Si tú no les puedes dar nada en el aula diferente a lo que van a obtener a través de la información que tienen ya ahí al alcance de la mano, el problema eres tú. Claro. El problema es qué estás haciendo con la experiencia de aprendizaje, ¿no? Es decir, ya tenemos que dejar a un lado el paradigma de que mi papel aquí es transmitirles información. Pues no, o sea, realmente por ahí no va la cuestión. Mi papel aquí es generar experiencias de aprendizaje. Entonces es cómo voy a incorporar esta tecnología para generar verdaderamente una experiencia de aprendizaje, donde abra el espacio para que justamente ellos, con esta información que traen o que podemos encontrar tan rápido, nos sentemos, la analicemos, la reflexionemos, pensemos críticamente sobre ella y la apliquemos para después de esa aplicación venir a evaluar y volver a reflexionar, ¿no? En este ciclo, ¿no? de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en realidad ahí es cómo vamos a usar ese acceso a la tecnología dentro del ámbito académico formal, ¿no? Entonces, para empezar es no tenerle miedo y sí reflexionar. Ahora hay ya la UNESCO, la UNAM, la propia Secretaría de Educación Pública, han generado muchos textos, ¿no? de cómo utilizar la tecnología de la información dentro de las aulas, ¿no? Cómo incorporarla de una manera sensata, adecuada, que permita llevar a los estudiantes más allá, ¿no? Y que entiendan que efectivamente eso, que la educación no es simplemente tener información, es generar conocimiento y el conocimiento es hacer muchas cosas con la información. Hace rato que me preguntaba sobre los retos del docente que va empezando, hablaba yo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Si uno se mete a un texto de estrategias de enseñanza y aprendizaje, ¿no? A mí, ¿se puede hacer aquí como anuncios? Sí, claro, claro. Hay un texto que me encanta de además una eminencia de la psicología educativa en México, que es Frida Díaz Barriga, ¿no? De estrategias de enseñanza docente, que es una maravilla, ¿no? Porque te amplía el panorama de manera muy, muy, muy general. Y ahí te das cuenta justamente que si mi idea es que yo me voy a ir a parar al salón a hablar una hora para que ellos me escuchen y escriban o, bueno, ya no lo pasen ahí en sus computadoras, etcétera, mientras al mismo tiempo están en WhatsApp y están en muchas otras cosas, pues ahí perdimos, ¿no? La cuestión tiene que ser muy interactiva, tiene que ser involucrarlos, tenemos que incorporar todas estas estrategias de enseñanza activa que los lleven realmente a trabajar con la información, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues ahora le llaman, ¿no? Muy pomposamente aula invertida, a algo que yo me acuerdo que mis buenos profesores de la universidad hacían desde hace años, que era primero lees, primero investigas, sobre todo ahora que tienes tanto acceso a la información, y lo que vamos a hacer en el aula es agarrar eso y vamos a empezarlo a discutir, vamos a empezarlo a desmenuzar, vamos a analizarlo, vamos a relacionarlo con un caso, ¿no? Entonces, tiene que ver con nuestra preparación como docentes, ¿no? Realmente, donde vamos a poderle sacar provecho a la información. A ver, con esto que dices se me ocurre, es muy importante dentro de un ámbito educativo tener modelos. Uh-huh. Y mi pregunta es, si me estoy saliendo de la UP, estoy hablando en términos generales.
si estamos en las escuelas, en las universidades, logrando tener modelos, porque hoy los jóvenes sí están teniendo muchos modelos en otros ámbitos, Sí. ¿no? Y entonces está el artista tal, el influencer tal, que representa para ellos algo importante. Mi pregunta es esa, ¿estamos logrando en las universidades ser modelos para los chavos? Yo creo que sí. Yo sigo viendo en las generaciones y lo veo con mis hijos que están en otros ámbitos educativos y demás. Agradecen infinitamente cuando encuentran un profesor que los motiva y los inspira. Y no se les olvida, ¿eh? Y no se les olvida. No se les olvida. Tengo una hija de 17 años. Todos sabemos que a esa edad los jóvenes son críticos a lo que les sigue, ¿no? Uno no se salva como padre de esa parte crítica. Y toda la vida llega conmigo, y es que el profesor fulano, y es que el profesor sutano, ¿cómo es posible? Y los escuchas y dices, hijo, tienes toda la razón. Pero de repente cuando la veo llegar sonriente, me dices que hoy me tocó clase con mi maestra de español, imagínate, ¿no? Me tocó clase con la de español y la adoro y me encanta porque nos pone a hacer cosas, etcétera. Entonces, realmente sí, o sea, sí se puede, ¿no? Yo creo que cuando atendemos estos tres ejes que te decía hace rato y asumimos con esta vocación, con esta parte creativa también las cosas, nos volvemos modelos. Hace poco un exalumno mío que ya es profesor, ¿no? Me estaba platicando que con su grupo de secundaria en una clase de qué era, no me acuerdo bien de qué era la clase, pero organizó todo como si estuvieran en Hogwarts, ¿no? Uh-huh. Dice, pero no fue llevarlos a esa parte nada más como para que se distrajeran y se divirtieran. O sea, todo lo estructuró dentro de un ámbito didáctico muy bien pensado, donde al final él pudo hacer una evaluación de lo que tenían que aprender y lo aprendieron. Y además se la pasaron maravillosamente bien. Entonces, sí creo que se puede. Sí creo que sigue habiendo y sí tenemos ahí esa responsabilidad de ser esos modelos, ¿no? Como te decía, ya no, sobre todo incluso en el nivel profesional, no solo es el profesor que me va a enseñar pues, estadística o que me va a enseñar contabilidad 1, no, es un modelo de cómo es un profesional. O sea, ahí estamos modelando cómo actuamos como profesionales, como profesionistas, ¿no? Entonces sí tenemos ahí esa responsabilidad y tenemos que buscar también ser ese modelo, ¿no? No solo pensar que vamos a enseñar una materia, sino, a ver, yo vengo aquí a representar cómo somos los profesionales de la arquitectura, de la filosofía, ¿no? De lo que sea. Y tengo que demostrarles eso, ¿no? Tengo que mandarles ese mensaje de cómo hay que ser profesional en ese sentido, lo cual no está peleado tampoco con la otra parte, ¿no? Modelarles cómo ser como ser humano, ¿no? Quiero ligar esto, a ver, la Universidad Panamericana tiene una fama, es un referente de calidad académica. Y estoy pensando en los jóvenes que quizás hoy están buscando universidad y están pensando, bueno, ¿hacia dónde me voy? ¿Cómo le hago? Primero, sobre esto, ¿qué se entiende por calidad académica en un ámbito universitario? Ok. La calidad académica es algo muy complejo porque requiere muchos factores, ¿no? Evidentemente, el centro del asunto siempre va a ser la experiencia en el aula, ¿no? Porque a final de cuentas es el escenario donde todo lo que armas termina desembocando, ¿no? En esa relación profesor-alumno, el que tengas un profesor bien formado, con vocación, con ética y demás, que logre generar una experiencia significativa de aprendizaje con la exigencia propia del nivel, etcétera. Ahí empezamos. Pero para que eso funcione, alrededor hay un montón de cosas, ¿no? El diseño de los planes de estudio, ¿no? El diseño curricular, una estructura curricular adecuada en términos de enseñanza, en términos pedagógicos, pero también en términos de el avance y el desarrollo de las disciplinas científicas y profesionales, ¿no? O sea, la actualización continua de los planes de estudio que respondan a cómo van cambiando las disciplinas, a cómo va cambiando también el tema de la tecnología y demás ahí, ¿no? La infraestructura, por supuesto, ¿no? O sea, la infraestructura física, la infraestructura de personal y todo para la atención de los estudiantes, el que tengas un servicio de educación integral, ¿no? Que
además de que el estudiante venga y tenga a sus profesores, sepa que hay un equipo de coordinación que lo puede ayudar con las dificultades que tenga, que tengan figuras de asesoría y de acompañamiento académico, que al mismo tiempo pues tengan la posibilidad de vivir lo que es la vida universitaria, ¿no? Es de que no todo es clases, ¿no? O sea, pues que también hay deporte, que también hay cultura, que también hay otro tipo de cuestiones, actividades de índole, ¿por qué no política?, donde se involucran con el entorno y el contexto. Entonces, la calidad educativa tiene que ser algo integral en ese sentido, ¿no? La mides, claro, cuando viene una institución acreditadora, como puede ser en el caso de nosotros, por ejemplo, de psicología, que es el Consejo Nacional para la Educación y la Investigación en Psicología, en medicina va la COMAEMS o la FIMPES en general, y ellos van a evaluarte todos esos aspectos, van a decir cómo está tu planta docente, cómo está tu infraestructura, los escenarios que tienes para que hagan prácticas, etcétera, 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 y van a decir, eres una escuela de calidad educativa. Pero al final de cuentas, nos acredite quien nos acredite, es que los egresados salgan y digan, métanse ahí, estudia ahí, ¿no? Entonces, esos son como tus indicadores. Y eso quiere decir que estás haciéndolo bien en todo este ámbito tan diverso, ¿no? Desde lo administrativo, por supuesto. Pensemos en estos jóvenes que te decía que hoy están en prepa, que están indecisos con respecto a un proyecto de vida, que por cierto hace rato platicábamos, ¿no? Que a veces estudias la carrera y ya después vas descubriendo la vocación o realmente qué es lo que querías. Pero pensemos en ellos que están ahora curiosos por saber a qué universidad se van a ir. ¿Qué les recomendarías en esta búsqueda? Con todo lo que has dicho, ¿qué le recomendarías a un joven que hoy está en búsqueda de universidad? Fíjate que cada vez me convenzo que los 18 años es una edad terrible para elegir carrera. Sí. ¿Qué quiere decir con ello? A ver, hay gente que de los, no sé, 12 años tiene toda claridad. Dentro de las cosas que yo hago allá en psicología me toca hacer justo las entrevistas que se hacen en el proceso de admisión, ¿no? Y me tocan mujeres, hombres que a esa edad, a los 18, te dicen, no, hombre, a ver, yo desde los 15 sabía que quería estudiar psicología, por esto, y tengo la visión y quiero poner una clínica. Y, no, adelante, pásale, ¿no? Sí. Y ves otros que te das cuenta de que están muy dudosos, ¿no? Ahora creo que sí hay un proceso de demasiada presión a los 18 años para decir, ¿qué voy a hacer? Porque sienten que se les va la vida, ¿no? Que la decisión que tomen es una decisión casi como si el destino en ese momento estuviera presentándose y a qué tienes que decidir, ¿no? Entonces, creo que la primera cuestión es calma, ¿no? Si se tienen que dar un año porque no saben bien y quieren pensarlo mejor y se van a ir a trabajar, si se van a ir a estudiar inglés un poco y demás, claro, si las condiciones socioeconómicas y familiares se los permiten, háganlo. O sea, no es una carrera esto, ¿no? Aunque se llama carrera, ¿no? Por alguna razón. No es una carrera de velocidad. O sea, si no están seguros, dense su tiempo, conozcan de la vida y demás, ¿no? Ahora, si no les queda otra que decidir en ese momento porque venimos con este carril, pues que investiguen, o sea, investiguen, pero que no, a ver, no investiguen, porque luego yo lo veo, ¿no? A ver, ¿cuáles son las materias de la carrera? Sí, eso es importante, por supuesto, pero lo que tienen que investigar es qué hace este profesionista. ¿Cuáles son los ámbitos de acción donde se va a desarrollar? ¿No? Por ejemplo, un pedagogo. Mucha gente dice, es que la pedagogía es para dar clases o para trabajar con niños pequeños. No es cierto, o sea, una pedagoga, un pedagogo actualmente, los programas de formación de profesionales en pedagogía les dan herramientas donde pueden trabajar en el ámbito organizacional, en recursos humanos, ¿no? En el ámbito, sí, académico, pero desde la dirección de instituciones educativas, el desarrollo de políticas educativas, incidir en esa parte. Entonces, es muy amplio, ¿no? Y solamente pongo un ejemplo. Entonces, tienen que realmente decir dónde es que se puede trabajar. ¿Me veo a mí trabajando ahí? Mi perfil de lo que quiero hacer, de lo que sé que puedo hacer, coincide con eso, pues adelante, ¿no? Entonces hay que investigar mucho y en ese sentido. Pero insisto, para mí lo importante no es la decisión definitiva, mortal de la vida, ¿no? Mucha gente estudia una carrera, después encuentra un camino que lo va llevando a donde realmente se siente muy a gusto, que puede estar vinculado o no con la carrera.
no pasa nada, tranquilos, ¿no? Lo decimos aquí, dos psicólogos que nos dedicamos a la educación, ¿no? Que finalmente empezamos el camino Exacto, por la ¿no? psicología y Que no sé si en tu caso pasó así. Yo entré a la carrera de psicología pensando en Freud y la psicoterapia y así, ¿no? Sí. Y cuando descubrí que la psicología eran muchísimas más cosas, pues fue muy padre, ¿no? Y al final salí y, como decíamos al principio, la vida me fue llevando un poco a este ámbito educativo, que por supuesto tiene que ver con la carrera, pero que yo te puedo decir, a los 18 años ni del chiste me imaginaba que iba a ser profesor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no hay que ponerse tanta presión. Este tema tiene que ver también con un paraguas amplio de la orientación educativa, Claro. la orientación vocacional. Y quiero aprovecharlo para hacer justo esta conexión con lo que estamos diciendo, la psicología educativa. Nos conocimos justamente por una especialidad en psicología educativa que se ofrece en la Universidad Panamericana. Si te parece, platícame un poco cómo surge esta especialidad y por qué se ve desde la universidad la necesidad de tener una especialidad en psicología educativa. Sí. El enfoque de psicología en la Panamericana está dentro del ámbito de ciencias de la salud, ¿no? Se decidió abrir la carrera de psicología como parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, junto con medicina, junto con enfermería, ¿no? Y en ese sentido, al inicio, claramente el plan de estudios de la licenciatura tiene un enfoque muy fuerte en la parte de desarrollo de habilidades y competencias clínicas orientadas a formar psicólogos que puedan trabajar con el tema de la salud mental. Tiene una parte muy fuerte también de ciencia dura, ¿no? Tanto en términos de investigación científica como de la parte de neurociencia, y una parte humanista muy fuerte que también es un poco el sello de la Panamericana. Pero no, de alguna manera, la salud mental no solamente es un asunto que pase por la psicoterapia, ¿no? La salud mental se tiene que cuidar ¿dónde? En las empresas. Y por eso tenemos también psicología organizacional, ¿no? Y mucho de la formación de nuestros psicólogos organizacionales es, tú vas a ir a las empresas, sí, a hacer la parte de reclutamiento, todo lo que se hace, pero también te toca cuidar, sobre todo ahora que está la NOM 035 y toda esta parte de los riesgos psicosociales, la salud mental de los trabajadores. Y en el ámbito educativo, por supuesto, ¿no? En el ámbito educativo, el tema de prevención y promoción de la salud mental es fundamental, ¿no? Y ahora la psicología educativa dentro de las escuelas, pues desde el principio tiene que cuidar justamente desde la infancia y en todas las etapas de desarrollo, pues los diversos conflictos afectivos, los diferentes problemas familiares que pueden enfrentar los estudiantes, ¿no? Y que pues los profesores no pueden abordar porque ellos van a lo suyo desde la parte didáctica, pedagógica, y viene esta parte. Pero que tampoco aborda el psicólogo clínico en el sentido de que a lo mejor el psicólogo clínico lo va a ver exclusivamente como en la parte de decir, bueno, tiene un problema de ansiedad del chico, psicoterapia, etcétera, ¿no? Yo creo que el perfil del psicólogo educativo que conoce esa parte y conoce la parte educativa es fundamental. ¿Para qué? Para el diálogo con padres de familia, para el diálogo con los profesores, ¿no? Porque el psicólogo educativo puede traducir esas necesidades de salud mental hacia los profesores. Puede tomar eso y convertirlo en algo que se incorpore en planes, en talleres y demás cuestiones, ¿no? Entonces, y tú lo sabes perfectamente, el psicólogo educativo tiene un papel fundamental para esa comunicación, ¿no? Con estos diferentes actores y también para el desarrollo de programas educativos específicos para necesidades diversas, ¿no? Una parte importante de nuestro plan de estudio en ese sentido tiene que ver con pues, el análisis de trastornos de aprendizaje, de problemas de neurodesarrollo, no para enfocarlos desde la psicoterapia o la clínica neuropsicológica, sino para entender cómo eso lo tenemos que tratar, pero desde las adaptaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, pues, todo esto fue lo que llevó a ver que era importantísimo tener la especialidad en psicología educativa. Finalmente, el psicólogo y el psicólogo educativo específicamente, pues se forman para atender una realidad. Claro. Hoy hay realidades muy específicas que quizás son diferentes a cuando a nosotros nos tocó egresar. ¿Qué herramientas debe tener hoy? Pensemos en el psicólogo educativo, pero también en el psicólogo general, en diferentes áreas.
para, para estar listo para las necesidades que hoy existen en su campo de trabajo? Bueno, ahí si hablamos del psicólogo general es muy complejo porque la psicología tiene esta característica de pues estar también en muchos lados, ¿no? O sea, volviendo al tema de los estereotipos, pues mucha gente piensa el psicólogo, claro, el psicólogo clínico que va a estar dando psicoterapia y voy a llegar y va a haber un diván. ¿Quién todavía tenga divanes? ¿No? Bueno, los psicoanalistas, por supuesto, ¿no? Pero la psicología es muy amplia, ¿no? Hay psicología organizacional, educativa, deportiva, psicología social comunitaria, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, de base, así como muy de base, bueno, pues el psicólogo necesita tener claridad sobre todo lo que son los procesos mentales, ¿no? Claridad sobre el desarrollo psicológico, esto que hablamos hace rato, los retos que implica en el ámbito cognitivo, en el ámbito motriz, sensorial, socioafectivo, etcétera, las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y entender cómo va cambiando, porque muchas de esas teorías, por ejemplo, sobre el desarrollo, sobre la personalidad, son teorías que se hicieron en una realidad social e histórica muy diferente. Entonces, el psicólogo necesita tener esa capacidad de pensamiento crítico para adaptar lo que aprende a las nuevas realidades, ¿no? Que esa es una cosa fundamental. Creo que tiene que tener también muchísima formación en términos éticos y bioéticos, porque ese es un reto muy fuerte en la actualidad, ¿no? Por todas las problemáticas que se pueden dar, tener esta capacidad de abordar los problemas en todas las áreas de la psicología desde esta visión ética de la responsabilidad profesional, porque la salud mental pues, es tan importante como la salud física. Y por supuesto, un médico tiene muy claro su responsabilidad ética porque si no la cumple puede ser un factor que implique que un paciente incluso fallezca por negligencia y demás. Bueno, la salud mental también, ¿no? Ahora que en los últimos 10 años ha habido, por ejemplo, un incremento brutal de las tasas de suicidio entre jóvenes, bueno, pues el tema de la salud mental puede llegar a esos grados también. Entonces, necesita también estas herramientas éticas muy importantes, necesita estar como muy abierto a entender qué está pasando en el mundo, cómo van cambiando las cosas. Por no hablar, digamos, de las herramientas específicas de evaluación, de intervención que desarrollan la carrera, ¿no? O sea, creo que ahora tenemos que ir mucho más allá de eso, ¿no? En ese sentido. Me gustaría profundizar sobre esto que comentas porque es un tema delicado, todas las implicaciones éticas que hay alrededor del psicólogo. Porque si en México no existe una regulación tan puntual para algunas cosas y hoy sin problema puedo sentarme creyendo que estoy llegando con alguien que es un terapeuta y no tiene de fondo la preparación adecuada. Sí. ¿De qué manera debemos leer esto quienes no son psicólogos? O sea, quienes de pronto, porque hablaste hace un rato de que estamos en una generación que vive su ansiedad, vive temas de depresión, etcétera, con más frecuencia. ¿Qué debemos saber quienes en algún momento queremos atender este tema y nos queremos acercar con un profesional de la salud mental? Dijiste algo muy importante, ¿no? Desgraciadamente en México sí llevamos, pues vamos atrás, ¿no? En términos de regulación profesional de la labor psicológica con relación a otros países, ¿no? Por poner un ejemplo en España, ¿no? En España, bueno, está regulado hasta cuánto hay que cobrar, ¿no? Por decirte de alguna manera, para que una persona pueda dar psicoterapia, pues no basta con que termine la carrera de la licenciatura, digamos, el nivel de la licenciatura, tiene que tener un máster y una formación y campos clínicos y demás, ¿no? Ya hemos avanzado en algunas cosas. Ahora sí, por ejemplo, un psicólogo clínico, aún con la licenciatura, no debe de dar psicoterapia, tiene que tener una especialidad. Se está cuidando mucho que las técnicas psicoterapéuticas tengan evidencia que las sustente, de que funcionan, de que hay un trabajo de investigación y de práctica clínica establecida. En muchos ámbitos donde los psicólogos estamos trabajando, pues están desarrollando comités de ética para evaluar todas estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, como en realidad todavía no hay una reglamentación propia que permita, por ejemplo, sí se puede, ¿no? O sea, sí puedes denunciar mala praxis psicológica y demás, pero es muy complicado que se llegue a
a tener una consecuencia o una sanción. Ahora tuvimos el caso de esta mujer, ¿te acuerdas? Sí. De Puebla, ¿no? Sí. Su nombre vale la pena mencionar. Y bueno, finalmente tuvo una sanción. ¿Por qué? Porque fue un caso mediático. Pero hay infinidad de gente que está haciendo cosas que le llaman terapia, ¿no? Los más prudentes, los más imprudentes le llaman incluso psicoterapia, y que está basado en una serie de cuestiones que no tienen evidencia, que a lo mejor sí a la gente hacen que se sienta bien, pero que no cuidan esa parte ética, ¿no? Y que ponen en riesgo a las personas por ciertas prácticas que pueden ser incluso verdaderamente peligrosas, ¿no? Entonces, a ver, pues yo lo que le diría a la gente es, porque luego te dicen, es que yo no creo en la psicología. Bueno, pues yo tampoco, porque no es una religión, ¿no? Yo sé lo que hace la psicología en términos prácticos y sé que puede hacerse bien y sé que puede hacerse mal. Entonces, pues, a ver, primero es, ¿la persona con la que estoy yendo es un profesional? Si es un profesional, perdón, pero estudió la carrera de psicología y tiene una cosa que se llama cédula profesional que garantiza que es un psicólogo. Ahora, claro, ¿la cédula garantiza que esa persona va a actuar bien? Pues tampoco, porque desgraciadamente sabemos que en todas las disciplinas hay gente que con su cédula profesional y demás, pues no hace bien las cosas, ¿no? Entonces, a ver, un psicólogo profesional, algo que va a hacer es que va a demostrar que tiene la formación. Ya dentro de la psicoterapia como tal, desde la primera sesión va a poner claras cuáles son las reglas del juego, ¿no? Lo que llamamos encuadre, ¿sí? Donde le va a decir cómo trabaja. Hay cantidad de enfoques de psicoterapia que son válidos, ¿no? El psicoanálisis, el TCC, etcétera, etcétera. Que también hay debate, ¿no? Hay psicólogos que te van a decir, no, el psicoanálisis jamás, y otros, ahí hay mucha confusión. Pero un psicoterapeuta profesional va a poner ese encuadre, va a dejar claras las reglas, ¿no? Va a cobrar como debe de cobrar, ¿no? O sea, porque también es un trabajo que tiene que manejarse. Y va a ser muy respetuoso de las personas, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido ético. La ética del psicólogo profesional le obliga, por ejemplo, a la confidencialidad de la información. Por supuesto, no es lo mismo si es un menor de edad a que si es una persona adulta, ¿no? Con un menor de edad, pues yo tengo una obligación con sus padres y tutores de estarlos informando, de estar llevando las cosas y demás, ¿no? Con un adulto, mi obligación es con el adulto y esa confidencialidad no se rompe a menos que yo vea que o la persona o un tercero están en riesgo si no logro abrir cierto tipo de información, ¿no? Incluso en ciertos casos hasta con autoridades, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, pues es que se establece claramente con las personas cuáles son las metas de trabajo, ¿no? De acuerdo a cada uno de los enfoques, pero claramente se dice, a ver, esto va a funcionar así, vamos a trabajar tantas sesiones, vamos a ponernos a ver cómo vamos, los resultados, etcétera, etcétera. En fin, no hay una serie de cuestiones, pero pues que investiguen y que procuren que sea gente profesional. Creo que ahora es muy fácil para la gente pues, tener referencias de las personas, pues busquen referencias, ¿no? Mucha gente, pues al final de cuentas también llega con un psicoterapeuta por recomendación de gente que ha estado ahí, que sabe que trabaja. Entonces ahí está toda esa parte, ¿no? El caso al que hacías mención hace un momento, creo que deja en evidencia que también somos muy vulnerables. Sí. Porque atendió a mucha gente y no se dieron cuenta sino hasta que pasó esto, ¿no? A mí me preocupa que de pronto en redes sociales y en otras cosas se hable con tanta facilidad de temas tan delicados y que se haga ver como si de pronto la solución a un tema profundo, emocional, fuera una receta de cocina, ¿no? Sí. Desde el ámbito académico, para formación de psicólogos y desde los psicólogos que se están preparando, ¿a qué estamos obligados ante esta tendencia de creer que las cosas son tan sencillas y que a lo mejor con una serie de 5 consejos vamos a cambiar algo que desde la psicología sabemos que es mucho más profundo? Sí. Bueno, sí, es todo un tema ese, ¿no? Pero igual, a ver, creo que es también una oportunidad en términos de cómo logra a través de estas figuras pues, tener como una penetración más grande
una difusión informativa más amplia, que puede llegar a sectores que muchas veces tampoco tienen la posibilidad de llegar a la psicoterapia porque puede ser cara, por muchos factores que están ahí, ¿no? Entonces, sí, es muy preocupante porque de repente uno ve unas cosas que dice, Dios santísimo, ¿no? ¿Cómo es posible que estén diciendo esas cosas? Entonces, a ver, creo que pero igual, a ver, yo he visto también, pues, TikTokers, YouTubers, etcétera, que son psicólogas o psicólogos o gente que está en el ámbito de la salud y hace muy bien su trabajo y lo hace muy padre y lo hace muy atractivo y muy divertido y ves las cosas que está diciendo y dices, bien, eso es exactamente cómo se tienen que manejar las cosas. Hay influencers que, entendiendo que no son expertos en las cosas, invitan, ¿no? A profesionales y los entrevistan. Eso está muy bien, ¿no? Sí, el problema de repente es que ahora alguien toma un curso de, no sé, de coaching de vida y entonces siente que puede hacer muchas cosas, ¿no? A mí me ha tocado ver espacios donde gente que es, pues, ingenieros, arquitectos o gente que está en otro ámbito empieza a hablar de cuestiones de salud mental porque han estudiado algunas cosas, etcétera, pero no tienen como todo ese background, ¿no? Como se dice ahora, todo ese enfoque profundo para entender muchas cuestiones, ¿no? Entonces, pues creo que ahí sí estamos obligados a cosas que no son gratas. Una, como denunciar, como sí salir a la palestra pública y decir, a ver, lo que se está diciendo ahí es peligroso, no funciona, es una práctica que tiene riesgos, no se debe de permitir, ¿no? Y difundir eso entre la gente para prevenir. Y ocupar los espacios, ¿no? Pues sí creo yo, o sea, a ver, no sé si en el futuro parte de la práctica en la formación y en la enseñanza tengan que incluir algunos elementos para que la gente pueda formarse también como influencer, pero sí, o sea, de veras que sí, o sea, sí hay que ocupar esos espacios para contrarrestar la mala información, ¿no? Entonces creo que por ahí es eso, la denuncia, etcétera, el buscar participar, ¿no? O sea, también a lo mejor dialogar, o sea, yo creo que hay gente que desde la buena intención puede decir cosas y entonces tú le puedes decir, ¿no? Ahora que además hay como mucho más contacto con estas figuras, oye, eso que dijiste no está bien, aguas, cuidado con esa parte, ¿no? También hay gente que desde la buena intención puede decir cosas que no son correctas y pues simplemente como tratar de hacérselos ver, ¿no? Y pues creo yo que en los espacios que tenemos a nivel comunitario, a nivel escolar, formar la conciencia, sobre todo entre los chavos, decirle, oye, a ver, pensamiento crítico, ¿no? O sea, también formar a los oyentes en ese sentido, decir, pensamiento crítico. A ver, esto que te está diciendo, ¿te suena, no te suena? A ver, busca evidencia, ¿no? Ahora caray, con la inteligencia artificial puedes decirle, a ver, fulanito dice esto que dice tiene bases o no tiene bases, ¿no? Ya si no nos van a preguntar a nosotros, pues que le pregunten ahí al chat, ¿no? Pero que tengan esta parte un poquito crítica, ¿no? Fíjate que hay cosas verdaderamente espeluznantes, ¿no? Había en las redes sociales un par de chicas que habían pasado por un trastorno de alimenticio y tenían un canal donde hablaban muy dirigido a adolescentes de 14, 15 años, pero no en un sentido preventivo, era para decirles cómo vomitar de manera que no se entere tu mamá, ¿no? Cómo hacerle para que puedas tener tu atracón y demás cuestiones, ¿no? Entonces era terrible porque prácticamente lo estaban viendo como una alternativa de vida, ¿no? Entonces, sí es muy preocupante esa parte, ¿no? Y bueno, sobre todo en ese sentido, pues a los padres de familia, acompañamiento, ¿no? Acompañamiento, o sea, no podemos pretender que con los candados vamos a lograr, yo particularmente sí creo que hay que discutir mucho cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan empezar a tener acceso a las redes. Pero bueno, para los que ya lo tienen ese acompañamiento, o sea, no puedo darles el celular, abrirles el internet y dejarlos libres porque, por lo menos ya me quitaron a mí la bronca porque ahí está. Hay que acompañarlos, hay que estar viendo. Si vemos que están consumiendo contenidos que nos parece que no son los adecuados, buscar con profesionales, oye, mi hijo está viendo esto, ¿está bien, no está bien, no? Ahora los papás nos da mucha ansiedad fallar como padres y vemos que hay tantas cosas que, híjole, ¿cómo le hacemos? Si
Ahora, para ser papá tengo que ser todólogo, pues no. Pero entonces sí recurrir a los profesionistas y decir, oye, mis hijos están viendo estos contenidos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, en el ámbito escolar y volviendo a la psicología educativa, ese trabajo en las escuelas para padres es fundamental, ¿no? Sí, un fenómeno que he visto es que hay veces que estas personas que de pronto pasaron por una situación cualquiera que sea, ¿no? Claro. Empiezan a compartir experiencia y no nos ponemos a pensar que el haber tenido la experiencia no te hace experto. Claro. La psicología tiene todo un fundamento. Hace un rato tú decías que hay quien dice yo no creo en los psicólogos, ¿no? Sí. Me gustaría aprovechar, si te parece, nada más para quizás decirlo de manera muy general. Habrá alguien que me pueda decir es que a mí me encanta el tarot y eso me funciona. ¿Está bien? Qué bueno que te guste. Pero ¿qué es lo que sí te ofrece la psicología y cuándo podemos decir que algo sí entra en el ramo de la psicología? Porque hoy hay muchas pseudoterapias que no cumplen con los criterios de la psicología, ¿no? A ver, yo creo que algo, bueno, como dices tú, al final de cuentas, viva la libertad y si la gente le gusta el tarot, si le gustan las cartas, lo que sea, adelante, ¿no? Lo preocupante es cuando eso se vende justamente como psicoterapia, ¿no? Y cuando eso que a mí me funcionó, entonces yo salgo y por esta parte noble y buena de querer ayudar lo difundo sin saber que a mí me pudo funcionar, pero a otras personas en otras circunstancias, ¿qué? ¿No? Entonces, pues ahí creo que básicamente lo que se puede entender es lo que tiene evidencia. ¿Y qué significa que tiene evidencia? Que ha sido probado a través de un proceso de investigación, ¿no? O donde ha habido ciertas pruebas clínicas, donde ha habido ciertos elementos que permiten decir, a ver, esto, mientras se practique bajo estos parámetros y bajo estas reglas generales, es algo que puede cumplir con estos principios fundamentales de la bioética, ¿no? O sea, la no maleficencia, o sea, que no va a hacerle daño a la persona, o vamos a hacer todo lo posible porque no le haga daño. La beneficencia en el sentido de que promueve realmente conductas, hábitos y procesos que ayuden a las personas, que respeta la autonomía de la gente, eso es muy importante, ¿no? Si ustedes quedan con un psicólogo que les dice, yo te voy a decir qué hacer, tienes que hacerlo así, A, B, C y seguir, como decías, estos 10 pasos, no, eso no. No, o sea, una psicología seria respeta la autonomía de las personas. Claro, hay muchas circunstancias donde trastornos psicopatológicos, problemas de neurodesarrollo reducen las posibilidades de independencia y de autonomía de las personas. Pero un proceso de atención, de prevención, de promoción individual, comunitario, grupal, serio, busca, dentro de los límites posibles, promover esa autonomía de las personas, ¿no? Y con una responsabilidad social fuerte. Entonces, hay que ver esos elementos, ¿no? Y hay que ver qué sustenta. Entonces, también, ahora, no se hacía antes, pero yo creo que a partir de unas 2, 3 décadas hay ya un fuerte impulso a la investigación clínica, a la investigación dentro del ámbito de la ciencia de la salud, de la salud mental, que permita decir esto está funcionando, ¿no? Ahora tú puedes hacer, por ejemplo, una revisión sistemática en un trabajo de investigación que te permita ver de un tiempo para acá con relación a este problema, ¿no? ¿Qué estrategias se han empleado a lo largo del mundo, literal, ¿no? O de un contexto más similar al que tú estás trabajando, ¿qué resultados han tenido, ¿no? Entonces, eso que se sustenta en la investigación, pues eso tiene más posibilidades de realmente decir, hay una evidencia que sustenta esto. Nada es infalible, ¿eh? O sea, claro, o sea, nada es infalible. Pero finalmente, si hay ese sustento de investigación y de prueba clínica y de trabajo bioético, pues creo que ahí hay más seguridad, ¿no? Aprovechando esto que dices, pero tratando de regresar al tema de psicología educativa, también me gustaría aprovechar que me comentes, con todo esto que estamos diciendo, no es lo mismo la psicología que se ofrece en una escuela que la psicología clínica. Claro. Y creo que hay mucha confusión, y aprovechando que nos ven papás, mamás, ¿cuál es la función de un psicólogo en la escuela? ¿Y cómo debería trabajarse de manera conjunta, en general, con algún psicólogo en beneficio de los chavos, de su crecimiento, de su aprendizaje, etcétera? Sí. Bueno, tiene su
complejidad de esa pregunta porque tú lo sabes perfectamente, en una escuela pues pueden trabajar distintos tipos de psicólogos, ¿no? Puede trabajar un psicólogo clínico y puede trabajar un psicólogo educativo. A ver, creo que lo más fácil es entender como cuál es el nicho natural del psicólogo clínico. Pues el nicho natural del psicólogo clínico es la psicoterapia, ¿no? Sea individual, sea grupal, ¿no? Está también el psicólogo de la salud, que también lo ve más bien desde un enfoque comunitario, desde un enfoque social mucho más amplio, ¿no? Pero ellos están orientados a trabajar con el paciente un proceso de psicoterapia que busca resolver problemáticas tremendamente diversas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, de un tiempo para acá, surge muy fuerte la neuropsicología, porque ahora también la psicología trabaja mucho con las diferentes estrategias de evaluación, intervención y rehabilitación de problemas que tienen que ver con el desarrollo, el neurodesarrollo, como se le llama, a lo largo de la vida, que trabajan con chicos que pueden tener, estar dentro del espectro autista, trastornos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero ellos, de alguna manera, lo que están tratando de hacer es trabajar directamente con las funciones, ¿no? Cerebrales y neuropsicológicas. Ahora, el psicólogo educativo, pues justamente su ámbito natural, su nicho de origen, tiene que ver con los procesos de aprendizaje, ¿no? Para mí, el psicólogo educativo, lo fundamental es cómo promueve el aprendizaje. ¿Y hay aprendizaje únicamente en las escuelas? Pues no, hay aprendizaje en todos lados. Entonces, igual un psicólogo educativo puede diseñar programas y procesos de intervención que ayuden al aprendizaje en múltiples ámbitos, ¿no? Pero bueno, así como el consultorio es como el nicho natural del psicólogo clínico, pues a lo mejor la escuela es el nicho natural del psicólogo educativo, ¿no? Y un psicólogo educativo, pues puede estar apoyando en el desarrollo de planes de estudio, ¿no? Puede estar apoyando en el desarrollo de talleres y programas formativos que atiendan ciertas necesidades específicas de la comunidad. Estudiantes, padres de familia, profesores. O sea, el psicólogo educativo también es alguien que se puede acercar a ayudar al desarrollo docente de los profesores, ¿no? Con estrategias, con técnicas, etcétera, etcétera. Y como decíamos hace rato, yo creo que el psicólogo educativo tiene como esta posibilidad de ser una especie de traductor, ¿no? Que ve las problemáticas en términos de aprendizaje, en términos afectivos, en términos sociales que puede tener un niño o un grupo de estudiantes y puede voltear con la escuela y decirse, necesitamos adaptarnos a esta realidad diferente, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos que se habla tanto de educación centrada en la persona o centrada en el estudiante, en toda la parte de inclusión, toda la parte de diversidad, pues creo que el psicólogo educativo es alguien privilegiado en el sentido que cuenta con muchísimas herramientas para lograr hacer realidad esa posibilidad de que en un ámbito institucional todos puedan aprender y desarrollarse, ¿no? Desde su diferencia. Y que entonces le va a ayudar a la institución a cómo adaptarse a toda esta diversidad, ¿no? Creo que ese es como un aspecto que a mí me gusta mucho ver de ese perfil específico del psicólogo educativo. Cuando yo estudiaba psicología, me costó mucho trabajo entender que no hay recetas, que no hay fórmulas. Y entonces yo de pronto preguntaba, pero a ver, si me llega un niño con estas características, ¿qué tengo que hacer? Yo quería mi manual. Y fue todo un proceso. A mí me costó mucho trabajo ir cambiando esa forma de pensar. Hoy noto que muchas familias les cuesta trabajo eso mismo y quisieran ponerle nombre a las conductas de los niños y tener una serie de pasos a seguir para que se solucione en la casa o en la escuela. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo lo has vivido tú? Qué buena pregunta, ¿no? Fíjate que hace un tiempo leía un texto que me encantó de una psicoanalista francesa de apellido Matelan, perdón por mi mal francés. Y era buenísimo el título porque decía, Freud, ¿qué te hemos hecho para tener semejantes hijos? ¿No? Y bueno, fuera de que una muy buena elección como para que así vas a la librería y ves eso y dices, a ver, ¿no? Ella lo que decía es justo eso, ¿no? Vivimos en una etapa donde hay, creo que las generaciones de padres de familia jóvenes
vienen de una experiencia con padres muy diferentes, que quizá fueron como más autoritarios, que quizá fueron como más alejados de las necesidades emocionales, en fin, ¿no? Luego vino esta racha un poco como de los padres súper permisivos y súper abiertos, y, ¿no? Y de repente, pues tampoco funcionó, ¿no? Entonces creo que de repente hay mucha ansiedad en las mamás, en los papás, en el sentido de cómo hacerlo, ¿no? Entonces no quiero ser como mi mamá o mi abuela, que eran así súper duros, etcétera, pero tampoco quiero ser tan abierto porque, ¿no? Entonces hay como mucha incertidumbre de cómo hacer. Y hay mucha ansiedad, que era lo que decía esta autora, por la falla. Nos causa mucha ansiedad ahora la idea de ser buenas mamás, de ser buenos papás, y entonces sentimos que si fallamos en algo, híjole, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a cauchar? Porque no hay escuela para ser papás, ¿no? Las y los psicólogos, ¿no? Las y los pedagogos son los que nos tienen que decir cómo hacerlo bien. Entonces, hay un poco como esta fuerte necesidad de que te digan cómo, porque no quieres fallar, ¿no? Y entonces está bien que los lleve a muchas clases extracurriculares o no, o les va a hacer daño, ¿no? Y es que también están expuestos a mucha información muy diferente, ¿no? Uh-huh. Y están pues desde justamente, ¿no? Volviendo a lo que platicábamos hace rato, las revistas, ¿no? Que algunas personas del ámbito de la comunicación generan y que se van concentrando en esa parte de los tips y las cuestiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces creo que mientras más información tiene uno, se pone uno todavía más ansioso. Porque uno dice, híjole, entonces tengo que cuidar esto y demás. Y si le grito, ya lo traumé para toda la vida. Y si en cambio nunca lo corrijo, igual ya lo traumé para toda la vida. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces sí está esa ansiedad, ¿no? A ver, hay cosas para las cuales hay protocolos muy específicos de atención y trabajo en muchas situaciones que se pueden dar, ¿no? Pero en realidad, para muchas otras cosas no hay un protocolo ni hay una cuestión, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es escuchar, ¿no? O sea, yo sí, y mira que lo he visto también como papá, algo que tenemos que hacer es escuchar, estar atentos a lo que pasa, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos la capacidad de atender y trabajar con nuestros hijos, y cuando sentimos que nos está rebasando, pues busquemos, ¿no? También esa atención, pero lo tendremos que hacer con paciencia, porque efectivamente muchas veces llegan pero ¿cuánto se va a tardar esto? ¿No? O sea, pero ¿de qué manera específica? ¿Cómo sé que ya está funcionando? ¿Cuánto tiempo? Y no hay una medicina que ayude a esto, no hay algo que se le pueda dar, etcétera. Y entonces a veces ese amor de los padres por sus hijos que se manifiesta en esa desesperación hace que no les guste cuando uno les dice, esto va a ser un proceso largo. Híjole, creo que eso genera en los papás una situación, ¿cómo que un proceso largo, no? Porque además yo trabajo y no puedo estarle dedicando tanto tiempo y nos tenemos que mover porque, ¿no? En el caso de las mujeres, que ha cambiado tanto el rol, ¿no? Y la forma de ejercer la maternidad, y que todavía los hombres no nos incluimos completamente en otras formas de ejercer la paternidad. Dices que tengo que trabajar y atender y hacer muchas cosas, ¿no? Y está un poco esta ansiedad de, a ver, no, usted resuélvamelo y rapidito, ¿no? Entonces, pues hace rato, como decíamos, el tema de la elección vocacional, aquí también es calma y paciencia. Y no queramos ser padres perfectos, porque no lo vamos a hacer de ninguna manera. ¿Será que tenemos que regresar a los clásicos? Y por clásicos me refiero a los filósofos de inicio, ¿no? ¿A Donde Rousseau? se enfocaban mucho en el desarrollo de virtudes como la templanza, la paciencia, la búsqueda de equilibrios. ¿Será que tenemos que retomar algunas cosas de estas? Yo creo que sí, pero, o sea, un pie allá y otro pie acá. ¿Me explico? O sea, porque también regresar y quererlo ver desde esta perspectiva clásica y demás, ante las realidades actuales, puede también tener sus problemas, ¿no? Me encanta la idea, o sea, yo sí creo que es importante regresar como a conceptos clásicos en el ámbito de la educación, de la formación humana, ¿no? En esta idea de que somos modelos, ¿no? De conducta y actitud, de que debemos de buscar el desarrollo de estas virtudes, ¿no? Primero en nosotros mismos y demás, etcétera.
pero siempre con el otro pie puesto en el contexto actual, ¿no? Y en los cambios y en las transformaciones y en la posibilidad de ir acompañando esos cambios y esas transformaciones, pero también con esta visión, ¿no? Entonces, sí lo creo, pero porque luego también lo veo mucho, que de repente decimos, sí, las virtudes clásicas, porque qué horror lo nuevo, y qué horror lo actual, y qué barbaridad, y todo lo nuevo es terrible, y todo lo nuevo es decadencia. No. ¿No? Hay muchas cosas interesantes. O sea, hay que buscar un poquito, ¿no? Tener esa doble visión, creo yo. Ya me comió el tiempo, pero no quiero cerrar sin preguntarte algo y aprovechando esto. ¿Qué dices? Un pie acá y otro pie allá. Vámonos con el pie de acá. ¿El de la actualidad? De la actualidad. Hoy hay una posibilidad de acercarte a todos estos servicios psicológicos, pero desde una aplicación, pero desde la inteligencia artificial. Al menos en el área médica, parece ser que la tendencia es mucha exactitud con respecto a algunos diagnósticos y algunas cosas que están muy interesantes. Sí. Pero, ¿qué opinas del uso de estas herramientas en el área psicológica? Sí, vas ahí a la psicoterapia y ya la gente llega y te dice, tengo tal cosa, ¿no? Tengo trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo sabes? Pues porque me metí a ChatGPT y le dije, hago esto, y me preocupa todo esto, ¿no? Y ya me dijo que tengo trastorno obsesivo compulsivo. Caray, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, platícame cuál es el tema. Y a lo mejor sí, y a lo mejor no, ¿no? En fin. Yo creo que esas aplicaciones pueden ser algo de apoyo. O sea, hay aplicaciones, por ejemplo, incluso hay gente desarrollando aplicaciones desde el ámbito profesional y científico, un poco para ayudarle a la gente a monitorear ansiedad, para monitorear cierto tipo de reacciones y ayudarle un poco a establecer programas de acción que puedan en ese momento ayudar a reducir la ansiedad, a identificar cuando una persona, por ejemplo, está entrando en una situación de pánico, de angustia, y que la aplicación en ese momento pueda ayudarle y decirle, a ver, intenta esto, siéntate y demás, ¿no? Y si ese acompañamiento encima es algo que un psicólogo recomendó porque conoce esa aplicación y dice, oye, pues esto te puede ayudar, está bien, padrísimo. No le veo problema, ¿no? Creo que el debate mucho es si va a llegar un punto donde esto va a sustituir al psicólogo, al ser humano que está ahí y demás, ¿no? Porque de repente, efectivamente, la inteligencia artificial puede dar diagnósticos muy certeros, puede ayudar a las personas dándole ideas que son muy buenas en términos de trabajo. No perdamos de vista que la inteligencia artificial es algo que está en desarrollo. Y la inteligencia artificial sigue teniendo respuestas que pueden ser erróneas, porque depende de quiénes lo estén alimentando. La tendencia seguramente es que mientras sigamos alimentando a la inteligencia artificial desde el ámbito profesional, poco a poco las respuestas que da la inteligencia artificial serán cada vez más certeras, más adaptadas a lo que la persona necesita y demás, ¿no? Bueno, sin embargo, hay un aspecto donde por lo menos hoy todavía yo veo dos limitaciones en eso. Primero, la inteligencia artificial tiende a ser muy complaciente, ¿no? La inteligencia artificial va con y lo ve, te dice, ¿quieres esto? ¿Necesitas esto? Etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido. Afortunadamente, sí he visto también que los desarrolladores han puesto el énfasis en cosas como cuando alguien dice, oye, ¿qué hago? Me quiero suicidar. Le puedes decir 2 o 3 cosas, pero afortunadamente todavía la inteligencia artificial dice, y te recomiendo que vayas a buscar un profesional que te atienda y que lo hables con fulanito y que busques eso. Qué bueno que está esa parte, ¿no? ¿Por qué se hace esa recomendación? Porque esta parte del contacto humano, ¿no? Empático, comprensivo, que te transmite esa aceptación y esa validación de lo que estás viviendo, ¿no? Y que está ahí y que te puede contener, es algo que pues la inteligencia artificial ahorita no puede hacer y yo particularmente creo que será muy difícil que lo logre, ¿no? O sea, cuando hablamos de algo como un ChatGPT, ¿no? Ahora, por supuesto, también se están desarrollando programas donde tienes enfrente a un ser, a un avatar, a un terapeuta virtual que está hablando y trata de ser muy cálido y demás, ¿no?
Sin embargo, sí te puedo decir por experiencia que el tener a una persona a 1.5 metros de distancia y empezar a hablar cosas y demás, es una experiencia donde se transmiten muchas cosas que no puede captar un sistema de inteligencia, ¿no? Hay realmente, sientes a la persona. Y en ese sentir captas en qué momento una palabra lo trastornó, en qué momento una palabra generó una sutil reacción de esa persona y además lo que a ti te provoca. O sea, una herramienta fundamental en cualquier tipo de psicoterapia es el análisis de a mí qué me está provocando esta persona, porque ese espejeo, ese proceso que los psicoanalistas le pueden llamar transferencia o como tú quieras llamarle, esa conexión también es un factor fundamental. Y trabajar con eso, con la persona, es muy importante, ¿no? Entonces, pues es una herramienta. No creo que debamos de espantarnos. Creo que tenemos que discutir y seguir discutiendo, así como lo hacemos en el plano educativo, también en el plano de todo lo demás que tiene que ver con la salud mental, qué sí se vale, qué no se vale, de qué manera es adecuada, cómo orientar a las personas y decirle, mira, está bien, o sea, a ver, puedes usar esta aplicación que te va a ayudar a relajarte si tienes un ataque de ansiedad muy fuerte. Está bien que busques información, pero vamos a discutirla aquí. Entonces, creo que puede ser un complemento bueno. Tenemos que entender que está ahí, no hay que cerrarle los ojos y hay que orientar a las personas. Y las comunidades profesionales de psicólogos tenemos que discutir cómo ir incorporando todo esto, ¿no? Es algo nuevo y la verdad es que la discusión está todavía en pañales. Y decíamos que en el caso de nosotros aquí en México falta todavía tanto de regulación. Pues ahora la discusión sobre la inteligencia artificial y la psicoterapia todavía está en pañales, ¿no? Y tenemos que entrarle con todo a esa discusión. Luis, pues quiero agradecerte mucho porque ha sido un espacio donde hemos podido platicar de varias cosas. De verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado y hayas compartido esto. Quiero cerrar con algo, espero no agarrarte en curva, pero bueno, ya que hablamos de educación, docencia, familia, psicología, ¿alguna recomendación para quien de pronto diga, ay, me interesaría profundizar en algo de lo que hablaron hoy? No sé, un libro, algún documental, algo que tú traigas por ahorita en mente y pudieras recomendar. Pues híjole, hay tantas cosas, ¿no? Hemos hablado de cuestiones clínicas, de educación, de muchas cosas, ¿no? Pues a ver, un poco lo que diría es quien esté interesado en temas de psicología general, bueno, pues hay cantidad de textos, cualquier libro de introducción a la psicología que, digamos, uno puede encontrar en una biblioteca, ¿no? Puede ser muy interesante para empezar a entender lo que es el mundo de la psicología, ¿no? En diferentes cuestiones. Ya pensando un poco como en esta parte educativa y de salud que decíamos, ¿no? Sobre todo porque me imagino que a papás y mamás les interesará mucho pensar, bueno, sí me interesa la psicología, pero lo que me interesa de la psicología es cómo me puede ayudar a trabajar con mi hijo adolescente, con mi hijo que tiene TDA, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay cantidad de cosas, hay cantidad de recursos. O sea, yo creo que, por ejemplo, dependiendo la necesidad de cada quien en términos de tiempo, de trabajo, etcétera, pues hay audiolibros, hay podcast, hay demás. Usen cualquier recurso, nada más verifiquen, revisen de quién es. Vean quién es el autor, vean quiénes son los conductores y aprovechando la inteligencia artificial, pónganselo en ChatGPT. Oye, este señor, ¿a qué se dedica? ¿Qué bases tiene y demás? Para que ustedes sepan que es alguien que está hablando desde una cuestión formativa importante, ¿no? Yo recomendaría mucho este libro del que hablé hace rato, ¿no? De Freud, ¿qué te hemos hecho para tener semejantes hijos? La autora es Matelán. Hay muchísimas cosas de desarrollo adecuadas para diferentes edades. Es como muy difícil dar ahí una recomendación de un recurso, un texto. Yo más bien es eso, ¿no? Acérquense a recursos audiovisuales, a libros, a videos, a lo que quieran, pero sí dense un poco el tiempo de investigar quiénes están subiendo la información, qué bases tienen, qué formación tienen, qué seriedad hay en ese asunto, ¿no? Sería un poco por... Y que sigan viendo las entrevistas del canal. Ah, claro, porque además Rodrigo es un fantástico entrevistador. No, pues te agradezco muchísimo, Luis, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por lo compartido.
y ojalá que como este podamos ir teniendo más espacios. No, pues encantado de la vida. Muchísimas gracias. Me la he pasado maravilloso. Te felicito en realidad porque sabes entrevistar de manera excelente y por la iniciativa, por supuesto, ¿no? En sí misma tiene muchísimo valor lo que estás haciendo y lo que estás buscando a través de eso. Muchas felicidades y encantado de poder colaborar en alguna otra ocasión. Mil gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los que siguieron esta entrevista. Pues síganos viendo cada semana. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden estar muy al pendiente de estos y otros materiales que estamos subiendo también en nuestras redes que fueron apareciendo a lo largo de la entrevista. Sin más, nos vemos hasta la siguiente. Hasta la próxima. Bye.